¿Alguna vez te has preguntado qué escondía la Biblia, o mejor dicho, que nunca te contaron sobre ella? No, no hablamos de parábolas repetidas ni de historias que ya escuchaste 1000 veces en la escuela dominical. Hablamos de algo mucho más profundo, una época en la que gigantes caminaban sobre la tierra, seres híbridos de carne y misterio que casi borraron a la humanidad de la historia. ¿Parece ficción? Pues créelo, está todo entre líneas en Génesis 6. El mundo antes del diluvio no era solo diferente, era inédito. Un lugar donde los días no terminaban con lluvia, sino con nieblas mágicas que surgían del suelo. Donde las personas vivían siglos. Y, en medio de todo eso, surgieron los Nefilim, hijos de ángeles caídos con mujeres humanas. Así es, ángeles rebeldes, liderados por Lucifer según la Biblia, descendieron para alterar el curso de la humanidad. Y ahí fue cuando todo comenzó a derrumbarse. Lo que estás a punto de descubrir en este contenido va mucho más allá de la historia de Noé y su arca. Es una narrativa poderosa, cargada de simbolismo, estrategias espirituales y, ¿por qué no?, alertas proféticas para los días actuales. Así que si estás cansado de explicaciones superficiales y quieres sumergirte en uno de los mayores secretos del apocalipsis bíblico, prepárate. Porque la historia que nunca escuchaste está a punto de ser revelada. Imagina caminar por una tierra donde cada paso resonaba entre colosos de carne y hueso. Los Nefilim, conocidos como gigantes bíblicos, no solo eran enormes, eran el símbolo viviente de una ruptura entre el cielo y la tierra. Estas criaturas híbridas, nacidas de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, dominaban el mundo antes del diluvio con una presencia que iba más allá de la fuerza física, moldeaban culturas e imponían miedo donde quiera que pasaban. En aquella época, la sociedad se inclinaba no por reverencia, sino por supervivencia. Donde había un Nefilim, había también corrupción moral. Influían en reyes, manipulaban creencias e imponían un orden que, irónicamente, parecía desordenado a los ojos divinos. Cuando se habla de Biblia y misterios, los Nefilim son, sin duda, uno de los puntos más oscuros. ¿Y todavía hay quien piensa que gigantes son solo exageraciones literarias? Es como si los Nefilim fueran una especie de apocalipsis bíblico en forma de carne. No solo por la destrucción del mundo que anunciaban con sus actos, sino por el rompimiento total entre el hombre y Dios. Esto nos lleva directamente a la pregunta que cambia todo: si esta era la realidad de esos tiempos, ¿cómo era el ambiente donde caminaban estos seres? ¿Y por qué, incluso en un mundo con tanto potencial, la corrupción antes del diluvio se volvió insostenible? Antes del diluvio de Noé, la tierra era un escenario casi mágico, diferente a todo lo que conocemos hoy. Nada de nubes cargadas o truenos aterradores, el suelo era regado por una niebla constante, como si la misma naturaleza susurrara vida al planeta. Las personas vivían siglos. Literalmente. Matusalén, por ejemplo, alcanzó los impresionantes 969 años, según Génesis 6. Hoy en día, ¿apenas pasamos de los 90 y ya nos sentimos longevos? Ese mundo antes del diluvio era una mezcla de paraíso visual con decadencia moral. Por fuera, parecía un Edén extendido, pero por dentro, todo se desmoronaba rápidamente. La humanidad, incluso rodeada de belleza, se hundía en la corrupción antes del diluvio a una velocidad alarmante. En la Biblia y sus misterios, este contraste es uno de los más intrigantes: un lugar divinamente equilibrado, envenenado por corazones desequilibrados. Y ahí entra la parte que nadie quiere admitir: no es el ambiente lo que moldea el carácter, es al revés. Incluso con todos los recursos a su disposición, la humanidad eligió alejarse. ¿Las consecuencias? Bueno, estaban en camino. ¿Y si hoy viviéramos en un mundo donde todo estuviera a nuestro favor, rechazaríamos aún así el bien? Esa era la realidad antes de los Nefilim. Y ahora, es momento de entender cómo surgieron para sacudir aún más ese escenario. Los antiguos textos de Génesis 6 iluminan un pasaje que, a primera vista, parece demasiado místico, pero que conlleva un peso gigantesco, sin juegos de palabras.
Allí se dice que los hijos de Dios vieron que las mujeres humanas eran hermosas y tomaron esposas. Muchos estudiosos interpretan a estos hijos como ángeles caídos, liderados por nada menos que Lucifer según la Biblia. La unión de ellos con mujeres humanas dio origen a los famosos Nefilim, gigantes bíblicos con propósitos oscuros. Ahora piensa conmigo, si los ángeles, creados para servir a Dios, decidieron rebelarse, ¿qué nos dice eso sobre el libre albedrío? Lo tenían todo, gloria, cercanía con el Creador, y aún así quisieron más. Esa rebelión espiritual fue mucho más que desobediencia, fue un ataque directo al orden divino. Y cuando Lucifer descendió con su tropa celestial corrompida, la tierra se convirtió en el escenario de un drama cósmico que culminaría con la destrucción del mundo. Si esto suena a guión de cine, no te engañes, es parte central del apocalipsis bíblico que se desarrollaría a continuación. Estos ángeles caídos no vinieron a pasear. Llegaron con una misión de distorsión y ruptura. La Biblia y los misterios que encierra dejan claro, el plan de Dios estaba siendo saboteado desde dentro. Pero lo más impresionante aún estaba por venir, porque los Nefilim no fueron creados por accidente. Había un propósito oscuro detrás de esa alianza profana. No te engañes creyendo que la creación de los Nefilim fue un accidente místico cualquiera. Al contrario, había un plan, y no era nada bonito. Los ángeles caídos no estaban simplemente buscando relaciones humanas, querían corromper la esencia misma de la humanidad. Crear una línea híbrida era, en la práctica, romper el lazo entre el hombre y Dios. Y, seamos honestos, eso no es poca cosa. Según el libro de Enoc, un texto que, aunque no esté en la Biblia oficial, complementa muchos de estos misterios, los Nefilim eran usados como puente para diseminar prácticas prohibidas, astrología, brujería, fabricación de armas, todo lo que pudiera acelerar la degradación moral de la humanidad. Imagina una generación guiada por seres con fuerza sobrenatural e intenciones nada nobles. Sería como darle una ametralladora a un niño, el desastre era inevitable. Estos gigantes bíblicos no solo dominaban físicamente, sino psicológicamente. Eran tratados como dioses, influenciando la cultura, el comportamiento y la espiritualidad. Cuando pienses en el mundo antes del diluvio, imagina un lugar donde los valores estaban completamente invertidos. El arca de Noé ni siquiera había sido soñada todavía, pero la tierra ya estaba sumida en una especie de caos institucionalizado. Y en ese punto, alguien tenía que intervenir. En medio de todo ese caos, surge una figura improbable, Noé. Un hombre común, pero con algo rarísimo para su época, fe inquebrantable. Cuando Dios le reveló que el mundo sería barrido por un diluvio, Noé no dudó. No preguntó si era posible, simplemente preguntó cómo podía cumplir con esa misión. Y así comenzó la jornada que cambiaría todo, la construcción del arca de Noé. Una estructura gigantesca, hecha con sus propias manos, sin grúas, sin tornillos modernos. Solo fe, madera y sudor. Durante 120 años, sí, leíste bien, martilló, cortó, midió y clavó, mientras la gente se burlaba. Miren al loco construyendo un barco donde no hay ni río, decían. Pero Noé y Dios tenían un acuerdo, obediencia a cambio de salvación. Es ahí donde la historia de Noé se vuelve más que una fábula, se convierte en un ejemplo. ¿Cuántas veces te han llamado loco por seguir algo en lo que crees? A veces, lo que falta no es apoyo, es coraje para continuar incluso sin él. El arca no era solo una construcción, era un acto de resistencia espiritual. Noé no construía solo un barco, edificaba un nuevo comienzo, una esperanza silenciosa en medio de la destrucción del mundo. Y cuando las primeras señales del diluvio comenzaron a formarse en el horizonte, ya era demasiado tarde para construir fe de última hora. Pero antes de que cayera la primera gota, algo aún más extraordinario ocurrió, y tenía que ver con criaturas de todas las especies. Cuando los cielos aún estaban en silencio, algo espectacular comenzó a suceder. Animales de todas las formas y tamaños empezaron a acercarse al arca de Noé como si fueran guiados por una fuerza invisible, y así era. No fue Noé quien salió a cazar jirafas o a convencer leones con pedazos de carne.
Fue Dios quien guió a cada criatura, mostrando que el arca y los animales estaban conectados por un propósito mayor: preservar la vida en medio de la destrucción del mundo. Imagina la escena: elefantes marchando con majestuosidad, águilas aterrizando con precisión, hasta los insectos más pequeños encontrando su lugar en esa embarcación colosal. Todo parecía coreografiado, como una sinfonía creada por el propio Creador. Y eso ocurrió antes de que el diluvio de Noé comenzara realmente. Era como si el universo entero se estuviera preparando, silenciosamente, para el impacto del apocalipsis bíblico que se avecinaba. Mientras las criaturas entraban, la gente solo observaba, y se burlaba. Esto es una locura, decían. Pero la locura de ellos era no ver la señal clara de un juicio inevitable. Aquella fila de especies entrando al arca era más que un espectáculo, era una advertencia visual de que el tiempo de la misericordia se estaba acabando. Y cuando el último animal entró, bueno, fue entonces cuando las compuertas de la realidad comenzaron a abrirse. Entonces llegó la tormenta. Pero no una cualquiera, esta era distinta. Según el Génesis diluvio, las compuertas del cielo se abrieron, y fuentes desde las profundidades estallaron con fuerza arrolladora. No era solo lluvia, era el colapso de la creación. Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca, pero allá afuera, el mundo antes del diluvio estaba siendo borrado ante sus ojos. Era el final del capítulo más oscuro de la humanidad. Las aguas subían sin piedad. Montañas desaparecieron, aldeas enteras fueron arrastradas. Los Nefilim, con toda su fuerza y arrogancia, fueron llevados como polvo ante la ola divina. El apocalipsis bíblico no llegó con fuego, sino con silencio y agua. Y en medio de todo eso, una embarcación de madera flotaba, no por la ingeniería humana, sino por la alianza de Dios con un hombre que eligió creer cuando nadie más lo hacía. Imagina el peso emocional de estar dentro de esa arca. Días y noches escuchando el estruendo de las aguas, el lamento de la tierra. Aunque estaban seguros, Noé y Dios sabían, eso era más que supervivencia. Era la construcción de un nuevo inicio. Pero el diluvio no duraría para siempre. Y cuando las aguas comenzaran a retirarse, algo extraordinario aparecería entre las nubes como una promesa eterna. Cuando las aguas finalmente empezaron a bajar, no fue el sonido de los truenos lo que marcó ese nuevo capítulo, sino el silencio. Un silencio lleno de significado. El arca descansó sobre el monte Ararat, y fue allí, entre valles y nubes, donde Noé volvió a oír la voz divina. Dios establecía algo inédito, una alianza. No solo con Noé y su familia, sino con toda la creación. Y el símbolo de esa promesa era simple y poderoso: el arco iris. Ese pacto iba más allá de la supervivencia. Era la firma de un nuevo comienzo, donde la tierra no volvería a ser destruida por aguas. Dios sellaba allí una promesa de misericordia y renovación. La historia de Noé no trata solo de la destrucción del mundo, sino de reconstrucción. Un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, hay un plan, y un momento, para comenzar de nuevo. ¿Cómo no recordarlo cada vez que vemos un arco iris después de la tormenta? Y aquí va una provocación: si hasta la naturaleza fue redirigida por el Creador, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestra propia vida? Los gigantes bíblicos se fueron, el mundo antes del diluvio es historia, pero la lección permanece. ¿Qué haces tú cuando se te da una segunda oportunidad? Porque, a diferencia de Noé, no necesitas esperar 40 días de lluvia para empezar de nuevo. Ahora que sabes cómo era el mundo antes del diluvio y descubriste los bastidores de esta historia que muy pocos se atreven a contar, dime, ¿vas a seguir viviendo como si no supieras nada? La humanidad cayó una vez por ignorar las señales. ¿Estamos repitiendo el mismo ciclo? Lo que haces con este conocimiento es lo que define tu futuro. ¿Lo ignorarás y seguirás como si nada? ¿O buscarás entender más, sumergirte en los misterios y repensar tu propósito en el mundo? Porque si hasta Noé, un hombre común, fue capaz de cambiar la historia, ¿quién dice que tú no puedes? Así que dale like a este vídeo ahora mismo, eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesita abrir los ojos. Y claro,
Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada vídeo es una pieza que te acerca a la sabiduría que pocos tienen el valor de buscar.